Bien, supongamos ahora el caso de que ya tenemos creado el repositorio, tenemos la estructura, podríamos no tenerla, pero no importa, y lo que tenemos ahora es un trabajo que ya hicimos, que ya empezamos, que ya tenemos las fuentes, por lo menos al día de hoy, y queremos integrarlo en el Subversion. Esta carpeta source tiene las fuentes de un proyecto que en realidad no hice yo, sino que simplemente bajé de internet, que se llama PHP cliente PHP SVN, y lo que vamos a hacer es importarlo al repositorio. La forma de hacer esto es hacer clic derecho en la carpeta y en Tortoise SVN ir a la opción importar. Esto nos pregunta cuál es el repositorio, nos ofrece por defecto el que estamos usando desde antes. El tema es que si yo sin más pongo aceptar aquí, esto lo va a poner en la raíz del repositorio, que no es lo que queremos porque hemos armado toda una estructura de carpetas. Si hacemos clic aquí nos va a aparecer el navegador de repositorios y aquí podemos decidir dónde ponerlo. Digamos que esto es parte del tronco principal de desarrollo, así que pongo trunk aquí, aceptar, y ahora sí pongo importo proyecto. Este es el mensaje que va a aparecer al lado de esta revisión. Pongo aceptar y esto añade todas las cosas y crea una nueva revisión. Aceptar. Bien, esta carpeta que yo tenía sigue siendo una carpeta común y corriente dentro del sistema operativo. No tiene nada que ver con el Subversion. Y de hecho yo no debería trabajar más en esta carpeta, sino que debería trabajar ahora en una copia de trabajo, a punto tal que esta carpeta, si confío en mi repositorio, puedo eliminarla alegremente. Delete, yes, ya se fue la carpeta. Ahora vamos a una de las copias de trabajo. Supongamos la copia de trabajo 01 donde estábamos trabajando. Yo puedo decirle, si entro aquí veo que no hay nada. Claro, porque la última vez que yo actualicé la copia de trabajo todavía no había importado nada aquí. Si yo ahora doy el comando svn actualizar, aparecerá todo lo que pusimos recién dentro del trunk en la copia de trabajo. Y así esa es la forma de importar todo un proyecto dentro del repositorio Subversion. Bien, los datos que importamos recién quedaron directamente en la carpeta trunk. Si en realidad nosotros preferimos tenerlo en una subcarpeta, podemos crear la subcarpeta con el comando del sistema operativo, fuentes por ejemplo, añadimos la subcarpeta a la copia de trabajo, y ahora seleccionamos las cosas que queremos mover a esa subcarpeta, pero en vez de arrastrarlas con el botón izquierdo del mouse, lo hacemos con el botón derecho, lo cual nos va a dar varias opciones. La principal es mover a fuentes, que es lo que lo mueve a nivel sistema operativo. Nosotros queremos que lo mueva a nivel cliente de Subversion. Entonces soltamos aquí, cancelar porque moví el mouse mal, y me dice mover aquí es la opción por defecto, pero yo lo que quiero hacer es svn mover los ítems versionados aquí. Esto lo que hace es moverlo, pero avisarle al cliente Subversion que lo está moviendo, con lo cual aquí me aparecen como ítems agregados en el nuevo destino. La carpeta trunk tiene el simbolito rojo en el signo de eliminación diciendo que hay cambios locales. Para mandar estos cambios al repositorio pongo clic derecho, svn confirmar,
muevo los fuentes a una carpeta específica para ello. Aceptar. Listo. Y ahora ya de vuelta volvió el simbolito verde, y dentro de fuentes están las cosas que queríamos tener en una carpeta y no directamente en la rama trunk. Si lo que queremos hacer es simplemente agregar carpetas nuevas o archivos, o copiar un solo archivo, más fácil que importar es simplemente agregar las cosas. Entonces vamos a agregar una nueva carpeta para tener documentación. La añadimos al Subversion. Y buscamos el documento que queremos agregar, que es este. Lo copiamos aquí. Y lo añadimos al Subversion. En la opción anterior también tenía la opción de copiarlo y añadirlo en un solo paso. Ahora simplemente confirmo, agrego carpeta de documentación con un documento. Bien, ahora vamos a ver un poquito cómo funciona el manejo de cambios y conflictos a nivel ultra básico en Subversion. Para eso vamos a hacer de cuenta que somos dos personas distintas trabajando en el mismo proyecto. En copia de trabajo 01 es una persona y en copia de trabajo 02 es la otra. Copia de trabajo 02, como todavía no la tenemos actualizada, la actualizamos. No, era actualizar, no confirmar. Actualizar. Ahí agrega todo lo que necesitamos. Como vemos, vamos a trabajar con el documento este que agregamos recién, que es un documento de texto común y corriente. Supongamos que el que está en copia de trabajo 01 decide editar este documento en su copia de trabajo, por supuesto. Vamos a abrirlo con Notepad++. Bien, un documento de texto al que decide agregarle: hola, yo soy una línea nueva al principio del documento. Y el documento tiene modificaciones que la persona que está en copia de trabajo 02 no tiene forma de saberlo. De hecho, yo puedo confirmarlo ahora esto. Cambio del usuario copia 01. En realidad, si yo miro el log, van a aparecer siempre el mismo usuario porque yo soy el mismo usuario. Pero por lo menos lo pongo en los mensajes como para saberlo. Supongamos que al mismo tiempo este usuario que ya hizo la actualización y no sabe de esta nueva versión, se pone a editar el documento. Acá al principio no está desagregado. Y supongamos que le hace un cambio muy lejos de ese otro cambio, en el que agrega una línea al final del archivo. Cuando este usuario quiera confirmar, vamos a salvar. Cuando este usuario quiera confirmar, que es el ejemplo del problema que veíamos en las primeras clases, no debería poder, justamente porque el Subversion le va a avisar que hay cambios que él no conoce. Entonces, cuando yo acá aprieto SVN confirmar,
Pongo cambios del usuario, copia 02, aceptar. Me dice modificado, no, error, falló el commit, el archivo doc rfc 3253.txt está desactualizado, debe de actualizar primero su copia de trabajo, aceptar. Entonces me ofrece aquí mismo actualizar la copia de trabajo o cancelar y no hacer nada. Cancelo y me queda todo como estaba antes. Veamos qué pasa si yo decido actualizar la copia de trabajo. Es decir, yo acá tengo una modificación, sin embargo, antes de confirmarla, porque justamente no puedo confirmarla por el conflicto que me da, digo SVN actualizar. Y acá me dice actualizando la carpeta doc, y acá me dice fusionado rfc 3253.txt. Aceptar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que le agregó al archivo que yo tenía los cambios que hizo el otro usuario. Si yo ahora edito este archivo, que sigue sin estar confirmado porque tiene cambios que yo no confirmé, por eso el loguito rojo, al verlo me dice, hola, yo soy una línea nueva al principio del documento, que es lo que había agregado el otro usuario, y al final del archivo agrega una línea al final del archivo. Ahora sí, como está en la versión más actual, yo puedo confirmarlo y vamos a poner el mensaje, aceptar. Bien, esto funcionó porque yo estoy trabajando con un archivo de texto y además las modificaciones fueron en lugares lejanos del archivo. Esto para nada indica que esté bien, es decir, si lo que yo estoy haciendo es un programa, el programa podría ser incorrecto con los dos cambios fusionados, porque podría no tener alguna lógica o fallar algo. Sin embargo, el cambio, si es en un archivo de texto y no está muy cercano al otro cambio, está a más de 3 o 4 líneas, en general permite fusionarlo automáticamente.